Bueno, ¿se acuerdan que esta sesión se llama Oportunidad, Liderazgo y Conectividad en busca de la llave maestra de la dirección educativa? Y para eso tenemos un tercer invitado, para la tercera pata, para hablar de innovación educativa, que tan importante es. Se trata de Cristóbal Cobo y les voy a contar un poco quién es Cristóbal para quienes no lo conocen. Cristóbal es especialista senior en educación y tecnología, fundó y dirigió el Centro de Estudios Fundación Ceibal y fue investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. Es doctor en comunicación por la Universitat Autónoma de Barcelona y su trabajo se enfoca en 3 elementos claves: el futuro del aprendizaje, la cultura de la innovación y las tecnologías centradas en las personas. Sus libros más recientes son Acepto las condiciones, usos y abusos de las tecnologías digitales, Innovación pendiente y Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Ideas para un modelo o hacia un modelo híbrido post-pandemia, que está escrito en coautoría con el doctor Hugo Pardo. Cristóbal nos plantea en su ponencia esta pregunta: ¿aprender a conectarse o conectarse para aprender? Muy bienvenido, Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Es una pregunta con muchas respuestas, así que vamos a explorar algunas de las dimensiones. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Es un placer estar sin estar con ustedes, acompañándolos a la distancia en esta nueva manera de estar, donde redefinimos el uso del tiempo y el espacio. Y quiero arrancar con esta pregunta que parece un poquito retórica, pero no lo es, porque estamos repensando las maneras de conectarnos, estamos repensando las maneras de intercambiar, las maneras de dialogar. Durante muchos años, probablemente la última década, se ha puesto mucho énfasis en el uso de las tecnologías digitales para conectarnos, para construir redes, para construir vínculos. Y ahora, como pueden ver en la imagen, algunas tecnologías nos están ayudando a monitorear cómo mantenemos la distancia de unos a otros, cómo mantenemos esta distancia social en épocas de pandemia. Es decir, hay una serie de profundas redefiniciones que es bien interesante analizar para ver qué retos traen y qué oportunidades, que yo creo que es el valor de la reflexión hoy día justamente es hacernos esa pregunta, ¿no? De qué se abre y qué se cierra, qué preguntas quedan en el tintero. Y quiero arrancar con esto de cómo se están hoy día, en el contexto de esta pandemia tan compleja, reformulando algunos de los modelos de enseñanza. Pero para acercarnos a la educación, voy a arrancar por la gastronomía, porque me parece que podemos aprender algo para ir entrando en materia, para despertar el apetito intelectual, mirando qué han hecho los restaurantes. Muchos restaurantes durante la crisis han decidido simple y llanamente cerrar. Bajan la cortina y hasta que la pandemia no vuelva, no retoman sus actividades. En cambio, otros han decidido incorporar tecnología para ofrecer sus servicios desde una manera distinta, a través de una app, a través de un llamado telefónico. Ya la experiencia no es dentro del restaurante, sino que es fuera. Pero ese no es el final de la discusión. Otros restaurantes, en cambio, han utilizado parte de su infraestructura para recibir a algunos de sus clientes. En la misma infraestructura, pero con un uso del espacio un poco distinto. Y en cambio, otros restaurantes han ampliado el uso del espacio físico y han aprovechado otras instancias que puede ser la calle, un estacionamiento, una vereda, para repensar la idea de la prestación de servicios gastronómicos. Y de aquí entre medio, las posibles combinaciones abren un enorme abanico de posibilidades. Gente que hoy día está participando en videoconferencias de almuerzo y trabaja con colegas, gente que se acostumbró a que su teléfono se convierta en el menú, gente que está en el mismo lugar sin estar en el mismo lugar, utilizando maneras distintas de interactuar, de comer con otros, y la infinita cantidad de servicios que se abren entre medio. Entonces, me parece que es una buena metáfora para que pensemos en el tema que nos conecta hoy día, que es cómo está pensándose esta reconfiguración desde la educación. Sabemos que la educación no es solamente pasar contenidos educativos del punto A al punto B. Como dicen algunos autores, el aprendizaje no es solamente un fenómeno transaccional, sino que es profundamente un fenómeno relacional, de construcción de vínculos. Y en estos vínculos, además de la relación estudiante y docente, entra un nuevo actor que quizás antes no era tan patente, que es el padre, la madre, la familia, como un tercer actor fundamental. Hoy día la pandemia nos trae muchas preguntas complejas, ¿no? Muchos estudiantes que están con sensación de ansiedad, algo desmotivados, o docentes que se sienten
un poco sobrellevados por la enorme cantidad de presión que sienten en estos momentos o agotados por la cantidad de canales que hay que activar, y los padres también un poco desorientados y preocupados. Entonces, a la hora de pensar en estrategias, es tan importante hacer un zoom a algunas preguntas que son centrales. Por ejemplo, ¿cómo hacer en estos momentos de pandemia para cubrir contenidos, pero sin que cubrir contenidos sacrifique el descubrir nuevos contenidos? Esta tensión entre currículum y exploraciones que van más allá del aprendizaje predefinido, que tiene que ver con un buen equilibrio entre apoyo para el aprendizaje y al mismo tiempo estimular un aprendizaje autodirigido que va mucho más allá de lo preestablecido. Y lo mismo con los docentes, por ejemplo. ¿Cómo ayudamos a los docentes a navegar en este contexto? ¿Cómo hacemos para acelerar la adquisición de habilidades y mantener la motivación en alto en momentos de cierta tensión o angustia? O los padres, ¿cómo hacer para darle a los padres herramientas para que aprendan a orientar a sus estudiantes, a sus hijos, perdón? Son algunas de las redefiniciones que hoy día vemos en este momento que yo creo que es una transición sumamente interesante. Una de las cosas que hemos visto de manera tradicional es que en los espacios de aprendizaje presenciales hay un uso del tiempo y el espacio, un aprendizaje sincrónico, por ejemplo, una clase expositiva tradicional o un trabajo en equipo donde estamos en el mismo lugar y en el mismo espacio, y al mismo tiempo, quiero decir, y la posibilidad de un aprendizaje presencial asincrónico, es decir, cuando yo estoy en la biblioteca estudiando, cuando estoy por ejemplo, en un proceso de lectura o haciendo alguna pequeña investigación. Y aquí entonces empiezan a salir otras posibilidades para empezar a diversificar. Por ejemplo, tenemos ahora el aprendizaje virtual sincrónico, como en este momento una videoconferencia donde estamos compartiendo el mismo momento desde lugares distintos, y la posibilidad de un aprendizaje asincrónico, por ejemplo, a través de foros, a través de SMS o a través de correos electrónicos. Podemos compartir el canal, pero ni el tiempo ni el espacio son los mismos. Entonces, si vemos aquí, tenemos un panorama enorme de posibilidades pedagógicas que nos han de llevar a construir un buen algoritmo de opciones según el contexto en el cual nosotros estemos pensando en una experiencia de aprendizaje. ¿Qué tecnología es la más adecuada para esta? Probablemente tener abiertas las opciones para un ecosistema diverso de tecnologías. En las últimas décadas hemos hablado mucho de las tecnologías digitales, pero hoy día la pandemia ha vuelto a poner sobre escena la televisión y la radio y también la importancia del libro impreso. ¿Cuál es mejor? Probablemente una buena combinación de distintas, y poder entender cuál es la fortaleza y bondad de cada una de ellas y las debilidades es fundamental. Por ejemplo, la televisión y la radio tienen de gran fortaleza que un enorme segmento de la población accede a ellos. En cambio, las tecnologías digitales no son de igual nivel de ubicuidad, y además de que no todos tienen acceso o no todos tienen conectividad, puede además requerir el desarrollo de ciertas habilidades digitales o pedagógicas para poder utilizarlas. Pero al mismo tiempo las herramientas tecnológicas, como el ordenador o el móvil, permiten la co-creación de conocimiento, mientras que la televisión o la radio son mecanismos mucho más unidireccionales, y para realmente dar el mayor valor pedagógico hay que incorporar otra tecnología. Entonces, ojo con entusiasmarse solamente con un tipo de herramienta. Es una buena idea hoy día pensar en un ecosistema mucho más diverso, donde las nuevas tecnologías y las no tan nuevas tecnologías pueden ser muy buenas socias para facilitar un aprendizaje remoto. Ahora, hay algo que es muy fácil pasar sin reparar en él, que es esta enorme diferencia entre acceder a información y acceder a conocimiento. Acceder a información a través de las tecnologías de información y comunicación es muy fácil. Podemos entregar enorme cantidad de PDFs, pero generar conocimiento es un producto más complejo. Es el resultado de un proceso donde nosotros conectamos lo que sabemos con lo nuevo, nuestra experiencia con una nueva fuente, un nuevo dato, ¿sí? Y también vinculamos distintos saberes de distintas experiencias y disciplinas. Por lo tanto, el tejido del conocimiento, la comprensión de un saber, es más lento que solamente acceder a información. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en darle tiempo a cada una de ellas para que se pueda cocer a los fuegos respectivos y al tiempo que ello requiere. Ahora, una cosa que ha surgido en los últimos meses es esta idea del aprendizaje híbrido. Pero una cosa que yo creo que es central es acordarse que no hay un tipo de aprendizaje híbrido, sino que hay distintas combinaciones. Distintos autores nos muestran distintas opciones. Por ejemplo,
Podemos tener un aprendizaje donde el contenido se da cara a cara, pero la interacción con el docente se da de manera remota, o se da de manera híbrida, es decir, una parte presencial y una parte remota. O una parte de la supervisión la da el docente y otra parte la puede dar un tutor, o una parte es simplemente autodirigida o puede ser con un compañero. Entonces, una vez más, lo que tenemos que hacer es pensar cuál es el modelo de aprendizaje híbrido que en mi contexto educativo es el más apropiado. Y, ¿por qué no decirlo? Es un momento de extraordinaria oportunidad para experimentar combinaciones que quizás hasta ahora no hemos combinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo más fácil y quizás lo más peligroso es tratar de repetir exactamente la experiencia presencial en un entorno digital, por ejemplo, ¿no? Lo que hoy día podríamos llamar un aprendizaje remoto tradicional. Y hemos visto enorme cantidad de experiencias donde se quiere dar muchas horas de videoconferencia en los contextos donde hay acceso a tecnología y conectividad y tratar de repetir la clase tal cual. Y yo lo que creo y la invitación que quiero hacer hoy día es cómo pensar, ir un poco más allá y pensar en algo que podríamos llamar un aprendizaje más expandido, es decir, donde vamos más allá de los límites determinados por la educación formal. Por ejemplo, en vez de cubrir el programa curricular completo, establecer una priorización de aquellos contenidos más centrales. En vez de establecer un ritmo de aprendizaje predefinido cada 45 minutos con ciertos bloques, generar posibilidades de un ritmo más autodirigido. O en vez de poner énfasis solamente en los componentes cognitivos, abrir espacio para aspectos info, cogno, socio, emocional, que pueden ser igualmente importantes. En vez de poner énfasis solamente en la memorización, poner el zoom en la capacidad de generar experiencias que vayan más allá de un canal en particular. No solamente la importancia de aprobar contenido, sino la capacidad y el entusiasmo por aprender a aprender. En fin, hay una serie de combinaciones que podemos hacer yendo un poco más allá de la solución de emergencia, que es activar un aprendizaje remoto lo más parecido posible a cómo eran las asignaturas y las clases de manera tradicional. Quiero mostrar un ejemplo de algunos de los retos que implica esto, porque esto no es trivial. Vamos a ver. Buenos días, mis niños, ¿cómo amanecen? Hola, profe. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, qué bueno que estén bien. Vamos con la clase de hoy. Buenos días. Buenos días, Cristinita, ¿cómo amaneciste? Únete a tus compañeros. Ayer estuvimos hablando de la creatividad. Hoy vamos a hablar... Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días, ya llegué. Buenos días, únete a ellos. Vamos a cerrar todos los micrófonos. ¿Listo? Cerramos los microfonitos. Eso. Hoy vamos a hablar de la paciencia. La paciencia es la... Hola, Santiaguito, buenos días. Siéntate ahí, cierra tu micrófono. Les decía, la paciencia es la actitud que hace que los seres humanos podamos... Cerremos los papitos que estén con los niños, ahí vamos a cerrar los micrófonos. ¿Listo? Cerremos todos los micrófonos. Listo. Gracias. Les decía, la paciencia es la actitud que hace que el ser humano... Hola, profe, qué pena, no me deja abrir el computador. Siéntate. ¡Mami, se acabó el papel! Vamos a, chicos, necesito que se concentren, los papitos que estén aquí, cierren todos los micrófonos, por favor. Gracias. Recuerden que la clase se acaba en 45 minutos, nos saca del aire, tenemos que aprovechar el tiempo. Listo. Les decía que la paciencia es la actitud que hace que los seres humanos podamos enfrentar las... Buenos días, profe. Buenos días, Sara, ¿cómo está? Buenos días. Siéntese, hija. Cierren los micrófonos todos, ¿ok? Los cerramos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Luciana, cierra el micrófono. Gracias. Pero ciérralo, no lo dejes abierto para decirme que bueno. Ciérralo. Gracias. Bueno, nadie dijo que esto era fácil. Sin embargo, hoy día podemos contar con herramientas adicionales que es importante tener en el radar. Y aquí yo quisiera explorar un momento con ustedes qué formatos y modalidades de enseñanza emergen hoy día a la luz de sistemas de gestión de información cada vez más avanzados y más eficientes. Voy a mostrar algunos ejemplos de herramientas tecnológicas que hacen lo que podríamos llamar un uso intensivo de los datos. Dos experiencias interesantes. La primera es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para reconocimiento de voz y con ello asistir a los pequeños a aprender a leer. Es decir,
De la misma manera que nosotros podíamos dictarle a un teléfono, ahora el teléfono lo que hace es ver si lo que estamos dictándole en nuestros primeros años de lectura, después de pequeños de más de 5 años, está leyendo realmente las palabras que están en la pantalla. Y entonces lo que hace este pequeño agente de inteligencia artificial es dar recomendaciones y asistencias que pueden ser de enorme ayuda para los pequeños. Esto está en varios idiomas, por supuesto que está en castellano, y además se puede utilizar sin internet. Ahí están todos los detalles de cómo acceder. Otro ejemplo interesante son la emergencia de sistemas adaptativos que lo que hacen es asistir en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo funcionan? Bueno, estos sistemas tienen ciertas estructuras de distintos estilos de aprendizaje. Y lo que hacen estos sistemas adaptativos es van aprendiendo de cómo nosotros aprendemos, cuál es nuestro nivel de avance, cuál es nuestro nivel de progresión, y entonces nos va haciendo recomendaciones que se ajustan a nuestro tipo de saber y a nuestros patrones de aprendizaje. Esto puede ser de enorme ayuda a la hora de asistir a un estudiante que esté rezagado, un estudiante que quiera aprender por su propia cuenta, o un docente que quiera estimular a los estudiantes a ir un poco más allá y después de clases acompañarse en el uso de este tipo de herramientas. Ambas son ejemplos de soluciones acompañadas fuertemente de un componente de inteligencia artificial. Pero hay otras. Hoy día hemos visto en los últimos 12 meses, diría yo, la emergencia de algunos experimentos basados en el uso intensivo de datos. Uno que llama mucho la atención se implementó en Jinhua, una zona de África, perdón, de China, disculpen, donde invitan a los estudiantes de primaria a utilizar una pequeña cinta que se pone en la cabeza que mide la capacidad del estudiante de concentrarse. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Emite ciertas señales eléctricas y mide ciertos comportamientos del cerebro, y entonces eso se traduce en un puntaje que un algoritmo pondera y dice si el estudiante está aprendiendo o no, si está concentrado o está desconcentrado, y eso le entrega información al maestro e incluso a los padres en tiempo real, ¿no? Imagínense el nivel de ansiedad y presión que puede generar en los propios pequeños el tener esto. Bueno, muchos científicos han sido críticos de esto, pero evidentemente esto nos da algunas luces de cómo algunos están pensando el futuro de la educación. Y otra cosa que es menos ciencia ficción es la emergencia de los pequeños chatbots, estos sistemas de chat donde nosotros podemos interactuar no con una persona, sino con un agente automatizado que nos puede recordar alguna tarea, que nos puede dar algún pequeño reforzamiento de alguna actividad que hemos olvidado, dar alguna pregunta de entrenamiento o incluso ser una herramienta de evaluación automática. Existen una gran cantidad o una creciente cantidad de estas soluciones y yo los invito a verlas porque hoy día ya dejaron de ser ciencia ficción y son algoritmos que se entrenan en base a los datos que los propios estudiantes entregan. ¿Es esto bueno o malo? Bueno, esto es distinto al mundo en que muchos de nosotros nos tocó vivir. Y lo que yo sí quiero poner un énfasis es, esto ha de llevarnos a hacer algunas preguntas que son importantes. Por ejemplo, desde los estudiantes. Enseñar a los estudiantes que mientras más utilizan herramientas de inteligencia artificial o herramientas de análisis predictivo, como puede ser el motor de búsqueda o una herramienta de reconocimiento facial, hay que enseñar a los estudiantes a hacerse preguntas como, ¿quién es el dueño de mis datos? ¿Dónde se guardan? O si yo soy una institución educativa, ¿cuáles son los riesgos de confiar en sistemas que hacen un uso automatizado de las prácticas de aprendizaje? ¿Es recomendable o no incorporar la inteligencia artificial en la escuela? O si yo soy padre, ¿quién recopila los datos de mis hijos? ¿Cuándo se recopilan? ¿Qué pasa si esos datos son utilizados para otros fines que no fueron los planeados? Esto es lo que Harari llama una sociedad dataísta, donde se pone un enorme entusiasmo y fe en la relevancia de los datos. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero estoy diciendo que para entrar en estas nuevas discusiones, que no me cabe duda que van a ser cada vez más importantes, vamos a tener que desarrollar un conjunto de habilidades que muchos de nosotros no tenemos. Por ejemplo, la Comisión Europea durante los últimos 10 años ha impulsado la idea de las competencias digitales ordenadas en 5 grandes áreas: comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, resolución de problemas e información y alfabetización informacional. Y yo creo que hoy día, en una época donde la inteligencia artificial se hace cada vez más avanzada para reconocer voz, imagen, datos, dar recomendaciones, hacer análisis predictivo, vamos a tener que desarrollar en los jóvenes, en los estudiantes y en los cuerpos directivos habilidades vinculadas a esto.
vinculadas a entender cómo se recopilan estos datos, cómo se utilizan, entender si es conveniente o no, y también pensar en cuáles pueden ser las implicancias no planeadas, cuáles pueden ser los riesgos éticos o los riesgos legales. Una vez más, para que cuando avancemos en esto, que nadie nos va a esperar porque va a seguir avanzando, tengamos las herramientas para poder tomar buenas decisiones. Muchos me han preguntado cómo hacemos para entrar en el mundo digital sin sacrificarlo todo. Y aquí entonces lo que tenemos que hacer es formarnos, contar con herramientas que nos sean de utilidad. Aquí quiero dejar dos. En primer lugar, ahí les dejo un enlace de algunas apps que son mucho más respetuosas con los datos personales, mucho más transparentes con el uso de nuestros datos. Y la otra herramienta es Data Detox, que tiene una página con contenidos en castellano, donde muestra cómo cuidar la privacidad, cómo favorecer un bienestar digital y cómo favorecer también que al entrar a Internet no renunciemos a la seguridad y la protección de las personas. Hoy día hemos visto que eso en algunos contextos es difícil, y entonces mientras más preparemos a las generaciones que vienen, en mejor pie van a estar. Quiero darles un ejemplo de un uso de inteligencia artificial, de reconocimiento facial o reconocimiento de cara, para algo que algunos podrían considerar lúdico. En este caso, para poner una máscara digital sobre una persona que podría ser un docente, o para generar juegos de roles en una videoconferencia. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Hay unos buenos, otros regulares y otros no tan buenos. De hecho, una selección de los que yo considero que están mejor logrados, hay de todo. Hay buenos, regulares y muy poco buenos, por no decir me voy viendo. Estos están muy bien para hacer, por ejemplo, canciones con niños. Fíjate los ojos, cómo los hace. Si me acerco, se acerca. Si me alejo, se aleja. Y puede servir para eso, bailes y canciones y esto. Pero bueno, tienes un poco de todo. Aquí ya ves que hay un poco para todos los gustos. Muy actual. Los ojos un poco salidos, pero bien. Pues hay de todo y de muchas conversaciones. Cuando tengas la habitación o el salón un poco deshecho, desorganizado, te pones el fondo difuminado y ya está. Pero bueno, la regla también para los niños y cantar está muy bien, la patata o la papa cantante. Aquí en este tipo de cosas los ojos funcionan muy bien cuando los abres y los cierras, y cuando te acercas y te alejas, la verdad es que funciona bien y bastante rápido. ¿Es esto bueno o malo? Bueno, son recursos que hoy día están incorporándose y que los vamos a ver cada vez más ubicuos. Hace poco tiempo eran parte del laboratorio y hoy día empiezan a entrar en el pool de herramientas de los docentes. Ahora, una pregunta que yo creo que es central y quizás es una de las más importantes es ¿cómo nos preparamos para estos contextos? ¿Cómo hacemos para que las nuevas oportunidades de inteligencia artificial, de tecnologías en general y oportunidades pedagógicas que ofrece el aprendizaje remoto no genere nuevas formas de exclusión? No genere una distinción entre aquellos que sí tienen acceso y aquellos que no. No solamente, de nuevo, desde lo tecnológico, sino que también desde lo pedagógico. La pandemia ha sido un momento durísimo para muchos de nosotros. Ha redefinido muchísimas cosas, pero también ha sido una enorme oportunidad para repensar y revisar algunas cosas. Y en este último bloque me quiero concentrar en esto. Primero, yo creo que vale la pena pensar en cómo consolidar las capacidades institucionales para experimentar en áreas que no hemos experimentado, para colaborar con aquellos que tienen un aprendizaje o una habilidad institucional que en nuestro centro educativo quizás no tenemos. En segundo lugar, yo creo que hemos aprendido durante estos primeros meses de la pandemia que es fundamental implementar estrategias de orden multicanal, es decir, que utilicen distintas tecnologías, pero que exista una coherencia y una flexibilidad entre distintas de ellas, entendiendo que distintas tecnologías pueden llegar a distintas comunidades y tienen distintas bondades pedagógicas, como decía. En tercer lugar, entender que el rol del docente cambia en un contexto donde abunda la información, y entonces este nuevo rol del docente quizás puede ser compartido por otros actores, y al mismo tiempo, o algo que hemos visto sistemáticamente en muchos países, es cuidar que el tiempo del docente se centre en la parte pedagógica y no se desconcentre solamente en tareas de orden administrativo. Y por último, dado que estamos en una fase más exploratoria, implementar distintos mecanismos y canales de monitoreo para evaluar la efectividad de estas herramientas y al mismo tiempo para resolver problemas que pueden surgir sobre la marcha es fundamental. Quiero dar ahora tres sugerencias para tomar en consideración. Una estratégica, la segunda de orden de desarrollo de habilidades en los docentes y en tercer lugar de orden tecnológico.
La primera estratégica es pensar cómo sacar el máximo provecho. Y aquí quiero mostrarles una investigación que se acaba de publicar, donde investigadores quisieron ver cuál combinación de tecnología puede ser la más efectiva para enriquecer los procesos de aprendizaje. Y ellos descubrieron que en entornos de conectividad limitada, después de la enseñanza, que puede ser por televisión, que puede ser por radio o por internet, hacer una llamada telefónica y además acompañarlo de un mensaje SMS cada cierto tiempo a los padres y a los estudiantes, puede resultar más efectivo que simplemente un SMS. Y un SMS a la familia, recordando que hay que hacer las actividades, es más efectivo que no dar ningún tipo de reforzamiento. Entonces, esto nos dice mucho de cómo podemos nosotros diseñar estrategias de acompañamiento remoto que puedan ser lo más efectivas posible en esta época de cierre. Y por último, destacar que esta investigación muestra que el apoyo de los padres juega un papel central. Así que, bueno, este es solamente un ejemplo basado en evidencia, pero que podríamos nosotros pensar en otros tipos de combinaciones que van en esta área. En segundo lugar, algo que hemos visto muy presente es la enorme necesidad de acelerar las habilidades de los docentes en una enseñanza remota. Y aquí hay algunas sugerencias en base a la evidencia, ¿no? Quizás cuando pensemos en estrategias de formación, capacitación, reciclaje, como se llaman algunas partes de las habilidades docentes, tenemos que pensar menos en talleres teóricos, discontinuos, un taller aislado, un día en la tarde nomás, o solamente destacando buenas prácticas, o solamente centrándose en las herramientas, o solamente hablando de lo que funciona online o offline, y pensar en una visión más transversal. ¿Qué significa eso? Más basado en las prácticas, pensando especialmente en los problemas que encontramos, problemas reales, más como un continuo, como un proceso de formación permanente y no como un taller aislado, más centrado en los contextos específicos, en las limitaciones que pueden tener contextos en concreto, más pensando en la habilidad como una competencia distribuida, por lo tanto, estimular la colaboración, más pensar menos en las herramientas y más en las estrategias. Por lo tanto, si una herramienta no funciona, puede haber otra herramienta. Pensando no tanto en la competencia del instrumento y más en una pedagogía digital, el cómo utilizarlo, y tratando de diluir esta distinción de quienes venimos del mundo pre-internet entre lo offline y lo online y pensarlo más como un continuo. Y por último, centrarnos menos en la entrega de contenidos y más en una capacidad de metareflexión o de metacognición, ¿no? El aprender a aprender y aprender a administrar nuestros saberes. Hay algunas cosas que sabemos después de analizar cientos de tipos de capacitaciones. Hay 5 ideas centrales. Una, pensar en lecciones bien estructuradas, y eso significa en muchos casos menos es más, no querer pasar todos los contenidos porque a veces lo que hacemos es sacrificar la atención. 2, pensar en estrategias de personalización, es decir, discutir con los estudiantes qué fue lo que se entendió, qué fue lo que no se entendió, cuáles son los logros de esta semana y diseñar estrategias en conjunto. Tercer lugar, ya conectado con el anterior, diseñar protocolos de retroalimentación de manera permanente y oportuna. ¿Cuándo vamos a hacer la retroalimentación y de qué canales? La retroalimentación, recordemos que puede ser 1 a 1, 1 a muchos o muchos a muchos. Y en la misma línea, activar esta idea del trabajo distribuido, pequeños grupos de trabajo que va a significar, entre otras cosas, que el docente deje de tener protagonismo y el control queda en alguna medida más distribuido. Y por último, el aprendizaje visible, este concepto de John Hattie, que es pensar en cómo generamos el aprendizaje y reflexionar al respecto para pensar cuáles son las estrategias más efectivas. ¿Cómo me imagino yo a un docente competente digitalmente en estos contextos? Bueno, más que un docente lleno de tecnología, me lo imagino como un docente que tiene la capacidad y las herramientas para evaluar la relevancia de un recurso educativo. 2, con la capacidad de hacer conectar distintas tecnologías, como veíamos en el ejemplo, conectar una plataforma de aprendizaje con un SMS o con una videoconferencia. 3, un docente que está en capacidad de apoyar y asistir a sus colegas. Y 4, un docente que está en condiciones de diseñar estrategias de aprendizaje especiales para aquellos estudiantes que puedan tener más dificultad o que puedan verse rezagados. Todas estas cuestiones que son menos tecnológicas y son más vinculadas con los criterios, creo yo que son los centrales. Algunas ideas ya para ir terminando sobre la tecnología. Las tecnologías, mientras más diversas, más tipos de necesidades podemos atender. Pero hay cosas que hay que recordar. 1,
las habilidades tecnológicas y las habilidades pedagógicas no son iguales. Las habilidades pedagógicas nos permiten evaluar de manera realista qué podemos esperar y qué no de las tecnologías. Las tecnologías pueden ser disruptivas, pero pueden no ser nada disruptivas y amplificar modelos de enseñanza muy unidireccionales. De la misma manera, las tecnologías mal utilizadas pueden ampliar las brechas entre estudiantes de distintos contextos, distintas realidades. Y por último, plantear que la verdadera transformación no es digital, sino que es de orden cognitivo. Ahora, algunos tips para considerar cuando pensamos en un diseño de estrategia. 1, aprender a jerarquizar los contenidos que son fundamentales de aquellos que pueden ser complementarios. 2, recordar que no se traduce en copiar y pegar un aula presencial a un aula virtual. 3, recordar que la atención es uno de los aspectos más escasos, es uno de los valores más escasos. Por lo tanto, hay que recordar esta regla de oro. Un video largo va a ser una atención corta, y una buena estrategia es incorporar de cuando en cuando pequeñas pausas digitales para hablar de otras cosas, para dejar espacio para cosas que no necesariamente sean de orden académico. 4, descentralizar el conocimiento, transitar y construir un buen equilibrio entre la clase expositiva y una clase que abra espacios de diálogo y de negociación. Y por último, recordar que es fundamental poner en la estrategia formas de recuperar, de acompañar a aquellos estudiantes que pueden estar en una situación de rezago. Lo que ven a la derecha son una serie de recursos que pueden acceder, donde las investigaciones nos muestran qué tecnologías y en qué contextos pueden ser más efectivas. Quiero mostrarles un video que esta semana se ha viralizado, que es un video de 2 niñas en Italia jugando tenis en un techo. Como no pueden ir a los espacios públicos, jugaron en un techo y lo que hicieron fue reconfigurar el espacio, que yo creo que es una muy buena invitación para pensar cómo la escuela puede reconfigurar los espacios. Lo interesante de este video es que se encontraron con uno de sus héroes favoritos, pero no les voy a contar más. Vamos a ver el video. Io sono Vittoria e ho 13 anni. Io sono Carola, 11 anni. Durante la quarantena abbiamo deciso di provare a palleggiare da un terrazzo all'altro. Ma non pensavamo che questo video potesse avere così tanto successo. Il mio giocatore preferito è Federer, perché mi piace molto come sta in campo, è sempre concentrato. Se incontrassi Federer o gli salterei tipo addosso, oppure rimarrei un po' imbambolata. Sì, però per chiedere gli autografi a Federer devi fare il segno, tu non sai parlare lo svizzero. Se dovessi prendere ad esempio un colpo da Roger, credo che prenderei il suo rovescio. Vorrei avere l'eleganza di Federer nel gioco, però la forza di Nadal. Sì che Nadal e Federer sono 2 nemici comunque. Sì, però hanno anche un'amicizia tra loro. Tutte le volte che si sono giocati contro. Allora, ciao Vittoria, come stai? Non ci possiamo credere! C'è Federer sul nostro terrazzo. Shall we play it or no? Gioca a tennis con noi. È incredibile. Io svengo. C'è Federer sul nostro terrazzo. Quello fuori! Ragazzi, questa qua è la racchetta di Federer. E questo è Federer! Stiamo andando a giocare con Federer, ve lo giuro. Non ci credo. Shall we have some fun? Ready to play? Yeah? Here we go. Amazing here on the rooftop. All right, here we go. Let's have some fun. Into the macchina. Shall we grab some lunch? Some pasta? Adesso stiamo per andare a mangiare con lui a pranzo. Hello. Bueno, mientras ellos se van a comer, yo quiero ir a las conclusiones. Que
ya vimos a Federer, ya vimos el uso de los espacios, el uso de la tecnología, la reconfiguración, y eso me parece que nos abre la cancha para las ideas finales. Quiero plantearles 6 ideas que me parece resumen muchas de las cosas que hemos expuesto hoy día. En primer lugar, plantear que esta es una época difícil de mucha ansiedad, pero que también es una oportunidad. Se abren nuevas reglas, una escuela híbrida en transición tiene que estar abierta a la experimentación, tiene que estar abierta a construir nuevas reglas del juego, a generar nuevos protocolos, a combinar cosas que sabemos con cosas que no sabemos. En segundo lugar, esto tiene directa relación con la formación. ¿Cómo hacemos para prepararnos para situaciones más versátiles, donde el uso del tiempo y del espacio van a ser distintos, ¿no? Tenemos que pensar en estrategias que acompañen a los docentes para reimaginar esto con una mirada distinta, no hacer más de lo mismo, sino que hacer algo quizás un poco diferente, un poco nuevo, sin miedo a equivocarse. En tercer lugar, plantear que la enseñanza remota ha abierto papel y oportunidad para nuevos roles. Además del docente que imparte la asignatura, empiezan a aparecer otros actores que complementan, un tutor, un asistente que acompaña a los estudiantes, o fragmentar el grupo grande en grupos pequeños. Todos estos nos permiten reconfigurar el rol del docente quizás en distintos roles. El cuarto aspecto tiene que ver con la capacidad de cambio. Estos cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana, y tenemos que estar abiertos para entender que estos tránsitos van a requerir mucho liderazgo desde las autoridades y dar espacio, flexibilidad y también a ciertos niveles de autonomía. En quinto lugar, algo que me parece fundamental es entender que algunos estudiantes van a estar en una situación de mayor vulnerabilidad que otros. Y entender que estas desigualdades preexistentes se pueden amplificar en la época actual nos ha de llevar a desarrollar no solamente énfasis en asegurar que todos puedan tener la infraestructura básica, pero también ciertas habilidades centrales. Y por último, las familias han de jugar un papel central. Tenemos que buscar maneras de transferir competencias digitales en la comunidad, en la familia, y también entender cómo ellos pueden asistir y ser parte del proceso. Como dice el viejo Churchill, nunca hay que desaprovechar una buena crisis, y eso yo creo que es la invitación a la que los quiero dejar. Darles toda la energía y el ánimo para estos momentos de transición, pero estoy seguro que esto va a abrir enormes oportunidades para el aprendizaje. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor. Bueno, Cristóbal, como sabes, este es un congreso donde la gente interactúa y hay muchas preguntas a partir de tu espectacular ponencia. Desde Perú nos llega esta pregunta que dice: en este tiempo de confinamiento, muchos colegios y docentes aplican lógicas presenciales a entornos digitales. ¿Cómo romper estas inercias tradicionales? Es una súper buena pregunta, porque es una reacción natural enfrentar lo nuevo en base a nuestra experiencia. Por ejemplo, cuando hablamos de las proyecciones de un PowerPoint, ¿cómo le llamamos? Diapositivas o transparencias. En América Latina, a los automóviles les llaman de una manera, en otras partes les llaman coche, pero el coche tiene un precedente de un caballo que llevaba, ¿no? Es decir, usamos usualmente metáforas que nos conectan con aquello que conocíamos de antes. El correo electrónico es una metáfora del viejo sistema de envío postal. Y entonces eso no solamente ocurre con los nombres de las cosas nuevas, sino que ocurre con nuestros comportamientos. Es decir, tendemos a arrastrar aquello que sabemos que es nuestra zona de confort, ¿no? Y este rezago se mantiene hasta que nosotros logramos domesticar el nuevo escenario. Y entonces, en primer lugar, hay que entender que los cambios son complejos, los cambios ocurren a distintas velocidades, y que dentro de la comunidad de los docentes vamos a tener docentes que se van a adaptar con distintas velocidades de cambio. Y eso me parece bueno, porque tenemos distintas miradas. Lo que sí creo que hay que hacer es buscar formas para que eso se convierta en una oportunidad para transferir buenas prácticas entre los propios docentes. Yo ponía mucho énfasis en la idea de la atención. Me parece que la atención es uno de los recursos más escasos y más valiosos. Por lo tanto, quizás a veces hay que buscar formas de comprimir una clase larga de exposición para generar pequeñas cápsulas, para generar formas de diálogo más diversificado, para quizás traer a otros actores que no son los actores de siempre al aula. Y entonces, en alguna medida lo que empezamos a hacer es probar, deshacernos de lo que no funciona
y al mismo tiempo traducir lo que sabemos en un contexto nuevo. Y entonces se abren enormes oportunidades. Esto no es fácil, no hay un protocolo a seguir, pero sí la experimentación implica estar sistematizando permanentemente aquello que no está funcionando como queremos para poder hacerlo de una forma distinta. Interesante reflexión. Cristóbal, nos llega desde Nicaragua la siguiente pregunta. Cuando hablamos de brecha digital, ¿de qué hablamos? ¿Cómo responder a la inequidad que ha evidenciado esta pandemia? Bueno, es una súper pregunta y es uno de los temas que a mí más me interesa. Las tecnologías abren oportunidades, abren formas de innovación, pero al mismo tiempo pueden generar de manera planeada o no formas de inequidad. Y entonces, hace un año celebrábamos los primeros, que la mitad del planeta ha accedido a Internet. El 50% de la población es un alcance enorme, pero al mismo tiempo tenemos una enorme parte de la población que vive en la oscuridad, en una oscuridad digital. Pero si empezamos a desarmar ese concepto, la verdad es que la brecha digital no es solamente contar con dispositivos y contar con conectividad. También implica tener un conjunto de habilidades para saber utilizarlas, que algunos autores le llaman una brecha de segundo orden. Pero yo creo que hay una tercer orden, que es una brecha más cognitiva, y es la brecha que implica el cambio cultural de las tecnologías. Entonces, aquellos que apenas tienen acceso a conectividad o que no cuentan con ello, empezamos a encontrar que sufren varios rezagos. Y ese es un aspecto que a mí me parece que tenemos que atender de manera central. ¿Cómo lo atendemos? Bueno, por una parte, los que hacen política pública tendrán que buscar maneras de que el mundo rural, por ejemplo, no quede sacrificado, que las comunidades indígenas no queden ignoradas, que las personas que no hablan castellano o hablan lenguas de algunas minorías, no queden excluidas, o las personas con discapacidad, pero además de eso, tenemos que buscar maneras de traer estos nuevos conflictos, ¿no? ¿Cómo hacemos para pensar en un conocimiento que está permanentemente en proceso de renovación? Se acordarán ustedes, cuando surge Wikipedia, había mucho resquemor y preocupación de Wikipedia, no era una fuente oficial. Bueno, hoy día la verdad es que la prensa cita mucho a Wikipedia y no es la fuente de la verdad, pero es una más de las verdades. Esas son algunas de las tensiones que a mí me parece que quedan. Y yo creo que esta pandemia nos ha mostrado que una buena combinación de las tecnologías digitales con las viejas tecnologías, el libro de texto impreso, las guías impresas, la radio y la televisión, pueden ser una manera de asegurarnos que hay mayor forma de equidad. Ahora, para cada una de estas tecnologías existen estrategias pedagógicas específicas y entonces empezamos a diversificar el pool de herramientas que puede tener un docente para enseñar y el pool de herramientas que puede tener un estudiante para aprender. Claro, muy valioso estas ideas y estas reflexiones. Nos llega desde acá, desde Argentina. Tenemos estudiantes con dificultades de acceso a Internet y a otros que están sobreestimulados, que acceden a mucha información y que tienen un alto nivel de distracción y de dispersión. No se enfocan. Este es un problema. ¿Cómo podemos abordarlo? ¿Poniendo límites? ¿Hablando con las familias? ¿Qué pensás vos, Cristóbal? Muy bien, en psicología está este fenómeno de la proyección, ¿no? Donde uno plantea los problemas que uno tiene poniéndolos en otra persona. Y a veces me da la sensación de que en este tipo de preguntas que son muy relevantes, a veces los adultos proyectamos en los menores nuestras propias preocupaciones de cómo nosotros administramos nuestra atención. Yo creo que evidentemente los dispositivos pueden ser una fuente de desatención, de desconcentración, pero bien utilizados pueden ser tremendamente potentes, ¿no? Ha sido súper interesante el ver el pre-post pandemia, porque la amnesia puede llegar rápida, pero hace 18 meses muchos sistemas educativos estaban hablando seriamente en cancelar o prohibir o minimizar al máximo el uso de las tecnologías, y hoy día todas las estrategias se centran en cómo aprovechar al máximo la tecnología. Parece que hay como una suerte como de disonancia cognitiva aquí, ¿no? Y yo creo que el reto está en incorporarlas de una manera estratégica. Eso implica metacognición, entender cómo aprendemos, autorregulación, saber cuándo sí, cuándo no, saber que si solamente se pone la tecnología sin una estrategia planeada, puede realmente afectar la capacidad de atención y concentración, pero que eso no está exclusivamente centrado en la
los contextos educativos, los adultos que van manejando y van mirando el teléfono y están mandando mensajes, están más expuestos a accidentes. Así que no es un tema de los jóvenes, es un tema de todas las generaciones, y entonces es una reeducación que tenemos que desarrollar de cómo administrar nuestra atención, que bien utilizada puede ser extraordinariamente potente. Perfecto, y es un compromiso compartido, como bien decís. Cristóbal, nos llega desde El Salvador. ¿Cómo garantizar una evaluación justa cuando estamos apenas tratando de construir una cultura de trabajo en línea? Es una buena pregunta, pero yo no sé si existen evaluaciones justas. Existen evaluaciones acordadas, ¿no? Donde usualmente el sujeto evaluado no forma parte de la discusión de lo que es relevante y no relevante en la evaluación. Yo creo que una evaluación justa, y existen académicos y educadores que lo hacen, es definen la evaluación con el propio estudiante. Por ejemplo, podemos construir una rúbrica de aprendizaje que nos permita trazar trayectorias de los procesos de aprendizaje que ocurren de manera individual y colectiva, pero que las dimensiones que consideramos relevantes no las defina solamente el sujeto que enseña, sino que el sujeto que aprende y el sujeto que es evaluado. Es decir, convertir la evaluación en un espacio de conversación. ¿Por qué? Porque de esa manera, entonces tenemos una mirada mucho más rica, donde no se centra solamente en la transferencia de conocimiento o en la memorización, sino que en los retos cognitivos que eso puede ofrecer. En segundo lugar, yo creo que es hoy día más importante que nunca diversificar las formas de evaluar. Las evaluaciones más tradicionales, estandarizadas, de selección múltiple, yo creo que han de complementarse con otros tipos de evaluaciones que nos permitan, por ejemplo, identificar la situación de estrés en la que se encuentran los estudiantes. Muchas universidades, muchos sistemas educativos hoy día han decidido suspender la evaluación porque la evaluación hoy día no cuenta con las garantías para someterse a los contextos actuales. Pero también ha sido una oportunidad para experimentar otras formas de evaluación. Tengo algunos colegas que lo que hacen es evaluar no el dominio en el saber, sino que evaluar la capacidad de enseñar a otros lo que yo sé. Y entonces con eso lo que puedo hacer yo es apoyar, el que sabe más puede apoyar al que sabe menos, y al mismo tiempo convertimos la evaluación en un proceso mucho más social y colectivo, que al final del día es como nosotros mostramos lo que sabemos cuando estamos allá afuera en la calle, en la vida profesional, en la vida normal. Nuestros saberes se muestran no con una evaluación diaria, sino con la capacidad de aplicar los saberes. Exacto, bueno, valiosa reflexión. Desde México elegimos la última pregunta y es un poco una pregunta para terminar. ¿Qué lecciones crees que los rectores de centros debemos aprender cuando esto pase? ¿Cuáles son esas lecciones que deberíamos tener en cuenta? Muy bien. Yo creo que, en primer lugar, entender que esta es una situación sin precedentes. Una pandemia de esta escala no había ocurrido en un siglo y por lo tanto es muy normal que hagamos cosas que no resulten de la manera apropiada y que a veces puede terminar funcionando justamente de la manera inversa como nosotros lo planeábamos. Eso nos ha de llevar, en primer lugar, a tener un espíritu crítico, a desconfiar de aquellos que nos entreguen fórmulas mágicas de cómo salir del problema, a buscar formas de experimentar, documentar lo que estamos haciendo. Estoy seguro que si hacemos un portafolio de cosas que no sabíamos que podíamos hacer y las documentamos y las compartimos, esta va a ser una verdadera cantera de innovaciones. La pandemia no es un experimento, pero sí puede convertirse en un buen laboratorio de experimentación. Yo creo también que este es un momento de diálogo donde los directores de colegios y de escuelas han de activar comisiones, que haya docentes, que haya padres, que haya estudiantes, y que veamos qué cosas quizás se están desviando, qué cosas podemos incorporar o deshacernos, ¿no? Pero eso no va a ocurrir al corto plazo, porque como planteábamos antes, estos cambios van a tomar tiempo, ¿no? Los cambios, Internet llegó hace 20, 25 años, y realmente hay cambios en la cultura escolar que apenas recién empiezan a flexibilizarse. Así que no creo que por 5 o 6 meses todo va a ser distinto, pero yo sí creo que este puede ser un buen balde de agua para quizás deshacernos de cosas que no están dando los resultados esperados y para incorporar otras. Y eso yo creo que puede ser, dentro de la dificultad de este momento, una buena noticia.
Excelente, bueno, interesantísimas las reflexiones, Cristóbal, siempre es un gusto escucharte y sin duda nos llevamos algunas llaves para abrir los centros educativos online y presencial. Bueno, Melina, eso es todo por mi parte. Quiero agradecerte a ti y a toda la comunidad esta oportunidad. Nos vamos a mantener realmente conectados con una C grande y les deseo el mejor de los éxitos en esta jornada. Muchas gracias nuevamente, Cristóbal, ha sido un placer tenerte en Compartir.